Historia de Reddit. Descubrí que mi esposa, con quien llevo 7 años de casado, me está engañando. Ella no sabe que yo lo sé. Parte 2. Le entregué los papeles del divorcio pensando que lo peor ya había pasado. Pero su silencio me dolió más que cualquier palabra. Lo que vino después fue una mezcla de emociones que no estaba preparado para enfrentar. Para ponerlos en contexto, les contaré qué pasó en la parte anterior. En la parte anterior, les conté cómo descubrí que mi esposa, Emily, me estaba engañando. 7 años de matrimonio, y ni una señal evidente. Hasta que todo empezó a encajar de la peor forma posible. Guardé pruebas, confronté el dolor y di el paso hacia el divorcio. Pero lo más difícil estaba aún por venir. Aquí continúa mi historia. Después de enviarle los papeles de divorcio, creí que lo peor había pasado. Me equivoqué. La reacción de Emily no fue lo que esperaba. No hubo gritos, ni súplicas, ni portazos, solo silencio. Y eso fue lo más inquietante. La vi irse a casa de su madre. Durante días no supe nada de ella. No preguntó por mí, ni por nuestras cosas. Yo esperaba que me buscara, aunque fuera por orgullo. Pero no lo hizo. Fue como si de pronto se hubiera borrado del mapa. Esa indiferencia me dolió más que su traición. Mientras tanto, yo seguía con mi vida a medias. Dormía mal, comía lo justo y pasaba el resto del tiempo revisando documentos, organizando mis papeles legales o trabajando en casa con música de fondo para no pensar. Cada rincón del hogar tenía un recuerdo de ella. Cada taza, cada almohada, cada olor. Hasta que un día me escribió. El mensaje era corto. Me pedía reunirnos en un lugar público para hablar de todo esto. Lo pensé durante horas. Parte de mí no quería verla. Otra parte, aún necesitaba respuestas. Acepté. Nos encontramos en una cafetería. Emily llegó puntual, vestida de forma sencilla. Se veía cansada, pero no triste. Se sentó frente a mí con una mirada que no supe descifrar. No dijo hola, solo respiró hondo y dijo, ¿por qué hiciste esto? Tuve que respirar yo también. Porque me engañaste, le respondí sin rodeos. Ella bajó la mirada. No era tan simple. Le pedí que no intentara justificarlo, que solo quería la verdad. Entonces me lo dijo todo. Según ella, la aventura con John empezó como una especie de escape emocional, que no fue algo físico desde el principio, que él le daba atención, detalles, cosas que según ella yo había dejado de hacer, que se sentía sola y vacía, aunque yo estuviera ahí todos los días. Le pregunté por qué no me lo había dicho, por qué no pidió ayuda, por qué no habló antes de caer tan bajo, porque tenía miedo, y porque quería tenerlo todo, me respondió. Y esa frase fue como una piedra en el pecho. Me fui de ese café sintiéndome peor de lo que llegué. No porque aún la quisiera, sino porque ahora la entendía, y eso me jodía aún más. Volví a casa con la cabeza a 1000 por hora. Esa frase suya me retumbaba como eco en una habitación vacía. Quería tenerlo todo. El amor, el deseo, la estabilidad, el respeto. Pero al final lo perdió todo. Y yo me quedé con la herida abierta, con la carga del que sí fue honesto todo el tiempo. Esa misma noche me llamó Bev, su mejor amiga. Me dijo que Emily estaba deshecha, que no salía de su cuarto, que no comía bien, que había querido contarle a su madre la verdad pero no se atrevía. Le dije que no necesitaba saber eso, que ya no era mi problema. Bev solo suspiró y dijo, lo sé, pero pensé que querías saberlo. Colgué sin responder. Pasaron días en los que simplemente no podía hablar con nadie. Mi padre venía a verme de vez en cuando. Se sentaba en silencio conmigo y me acompañaba. A veces llevábamos herramientas a la casa que estaba remodelando para hacer algo con las manos, cualquier cosa que nos hiciera sentir útiles. Otras veces, simplemente caminábamos por el parque, en silencio, como si ambos supiéramos que no había nada que decir, solo estar. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones del segundo piso de la casa en obra, encontré una vieja caja con fotos nuestras. Emily y yo en nuestro primer viaje,
En nuestro primer apartamento, abrazados en la cocina, disfrazados en Halloween. La miré con una mezcla de rabia y ternura. ¿Cómo se puede odiar y extrañar a alguien al mismo tiempo? Esa noche soñé con ella. Soñé que todo estaba bien, que volvía a casa y me abrazaba como antes. Me desperté con lágrimas en los ojos y el pecho apretado. Me serví un café amargo, como toda esa semana, y encendí el computador para responder correos, fingiendo normalidad. Fue en ese estado de automático que me llegó un nuevo correo. Era de su abogado. Querían plantear una reunión para llegar a un acuerdo fuera del proceso judicial. Me ofrecían repartir bienes, cerrar el tema rápido y de forma respetuosa. Casi me río. Después de todo lo que pasó, ¿querían respeto? ¿Negociar como si fuéramos socios que disuelven una empresa? Consulté con mi abogada y decidimos rechazar esa reunión. Le respondimos con un mensaje claro. No hay nada más que hablar. Avancemos con el proceso legal según lo pactado. Cualquier comunicación debe ser por escrito y a través de representación legal. Firme, frío, doloroso, pero necesario. Desde ese momento dejé de hablar de Emily. Con nadie. Ni con mi padre, ni con mis amigos. Ni siquiera con mi terapeuta, al menos durante un par de sesiones. Sentía que si seguía repitiendo la historia, iba a quedarme atrapado en ella para siempre. Me concentré en la reforma de la casa. Pinté paredes, cambié pisos, instalé luminarias. Por primera vez en semanas, empecé a dormir más de 4 horas seguidas. El trabajo físico me agotaba, pero también me daba algo de paz. Un día, mientras lijaba una pared en el segundo cuarto, una decoradora vino a tomar medidas para los muebles nuevos. Era simpática, habladora. Me hizo un par de bromas sobre lo desordenado que tenía todo. Le respondí con una sonrisa medio tímida. En otro momento de mi vida, esa interacción no habría significado nada. Pero ese día, por primera vez, sentí algo parecido a esperanza. No era que quisiera empezar algo nuevo. Ni siquiera pensaba en eso. Pero esa breve charla me recordó que hay vida después del desastre, que todavía podía reírme, que no todo estaba perdido. Esa noche, al volver a casa, me senté en el sofá y respiré hondo. No lloré, no temblé, no abrí fotos antiguas. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba empezando a sanar. Pasaron unos días después de todo lo anterior y mis amigos decidieron sacarme de casa para despejarme. Me dijeron que no tenía excusa, que me haría bien. Acepté, aunque fui con la condición de no beber. Ellos, claro, sí iban a hacerlo. Fuimos varios. Jim, mi amigo de la secundaria. Matt, un viejo conocido de cuando Emily empezó su carrera. Y Bob, el eterno soltero del grupo. Durante años jugamos juntos DD, organizamos noches de juegos, cenas, salidas de pareja. Éramos un grupo unido. Volver a verlos fue como un respiro. Al principio me sentí fuera de lugar. Reír, bromear, hablar como si nada me doliera. Era raro. Pero con el paso de las horas, me sentí más cómodo. Nos sentamos en un bar, jugamos billar, hablamos de lo mal que estaban los precios, de películas, de videojuegos, casi como si la vida hubiera vuelto a ser normal por un rato. Esa noche me quedé en un hotel. No tenía ganas de volver al Airbnb ni de estar solo. Dormí profundamente. La primera noche en mucho tiempo. Al día siguiente me llegó un mensaje inesperado. Era de la esposa de Matt. Me decía que Emily estaba en tratamiento psicológico, que había comprado varios libros sobre infidelidad, matrimonio y cómo sanar una relación, que estaba haciendo un esfuerzo por entender lo que había pasado y cambiar. También me dijo que Emily estaba en contacto con un consejero cristiano, que asistía a reuniones. Si estás disfrutando de la historia, no olvides suscribirte. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales, contados con emoción y detalle. Gracias por ver que se había confesado con amigos y familiares, admitiendo la infidelidad como una aventura voluntaria. No culpaba a John, no se hacía la víctima. Solo decía que había cometido un error y quería enmendarlo. Yo no respondí.
no porque no me importara, sino porque ya no sabía qué decir. ¿Qué se supone que uno debe responder a eso? Gracias por contarme que mi exesposa ahora sí está intentando cambiar. Esa misma tarde le pedí a Jim y a su esposa que hicieran algo por mí. Fui claro. Quería que fueran a mi antigua casa, recogieran todas las fotos en las que salía con Emily, recuerdos, regalos, cartas, y que las empacaran. Les pedí que las llevaran a casa de Emily. No fue por venganza, fue para cerrar el ciclo, para no dejar nada mío en ese lugar que ya no me pertenecía. Horas después recibí una avalancha de mensajes de Emily. Me preguntaba por qué estaba haciendo eso, por qué quitaba nuestras fotos, por qué parecía tan frío. Me decía que le dolía, que no lo entendía. Yo no respondí, porque no había nada más que decir. Los días siguientes fueron en silencio. Emily no volvió a escribir. Supongo que entendió el mensaje. Mi abogada me llamó para decirme que el proceso estaba avanzando sin trabas, que todo indicaba que no habría objeciones. Yo asentí y colgué, sin emoción. Ya no había espacio para eso. Una mañana me levanté temprano y decidí ir a correr. No soy precisamente un atleta, pero necesitaba moverme, sentir que aún estaba vivo. Me puse los audífonos y salí. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Corrí por calles que conocía de memoria. Pasé frente al café donde solíamos desayunar los domingos. Frente al parque donde ella me dijo sí cuando le propuse matrimonio. Cada lugar tenía una historia, pero ya no dolía igual. Seguía doliendo, sí, pero era un dolor más manejable, como una herida que empieza a cicatrizar. Volví a casa sudado, cansado y con la mente despejada. Me duché, preparé desayuno y me senté en el sofá con un libro. Leí por horas. Perdí la noción del tiempo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Por primera vez en meses, no había pensado en Emily durante horas. No había revisado su perfil. No había imaginado sus conversaciones. No me había torturado con recuerdos. Solo había estado presente, viviendo, respirando. Días después, mientras organizaba unas cajas con papeles viejos, encontré un cuaderno con anotaciones de nuestros primeros años de matrimonio. Planes de viaje, ideas de negocio, listas de compras divertidas, recetas, todo escrito a mano, por ella, por mí. Me detuve en una página donde habíamos escrito: nunca nos mentiremos, nunca nos haremos daño, siempre hablaremos, incluso si duele. Tuve que cerrar el cuaderno y respirar profundo. No lloré, pero dolió. Lo guardé en una caja con cosas que decidí conservar, no porque quiera recordarla, sino porque también es parte de mi historia. No voy a negar que alguna vez amé. No voy a fingir que esos años no existieron, pero ya no definen lo que soy. Solo me recuerdan lo que aprendí. Esa noche, al cerrar la caja, sentí algo diferente. No era paz completa, pero sí una tregua, como si por fin hubiera hecho las paces con la idea de que no todo lo que empieza bien termina bien. El último trámite fue entregar las llaves de la casa donde habíamos vivido juntos. La dejó vacía, como nueva. Me dijo por mensaje que se iría antes de que yo llegara, para evitar la incomodidad. Agradecí el gesto. Fui con mi padre. Recorrimos la casa en silencio. Estaba todo ordenado, sin rastros de ella. En el dormitorio principal quedaba una nota sobre la mesa de noche. No la leí. La doblé, la guardé en el bolsillo y salí. En el auto le dije a mi padre: creo que ya está. Él me miró, puso una mano sobre mi hombro y respondió: sí, hijo, ya está. Y tenía razón. No sé qué me espera ahora. No sé si volveré a amar, si podré confiar, si algún día esta historia será solo eso, una historia. Pero sí sé algo con certeza. Sobreviví. No como un héroe, no como un mártir, como una persona rota que decidió no rendirse. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. No sé si esto ayuda a alguien más, pero a mí me ayudó contarlo, y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre.